Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Parte de la ola terrorista, apuñalamientos, atropellos y devolución de cadáveres. La renuncia del titular de Economía israelí permitirá firmar el acuerdo de explotación de gas. Próximo juicio contra yihadistas en Madrid, incluido el líder que estuvo preso en Guantánamo. Erdogan recupera la mayoría absoluta y prepara el cambio constitucional para eternizarse en el poder. Son las noticias que vamos a tratar hoy. En el comentario, ya saben, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel, que nos traerá noticias culturales, pero empezamos con el parte de la ola terrorista. El lunes por la mañana, 2 palestinos armados con cuchillos trataron de apuñalar a uno de los soldados apostados en el cruce de Jalama, en los territorios en disputa. Estos respondieron con fuego a la agresión y mataron a uno de los agresores. El otro fue detenido. El domingo, otro palestino intentó apuñalar a un soldado israelí en el transcurso de un choque en el distrito de Hebrón, también en los territorios de la Autoridad Palestina. Los soldados en el lugar respondieron disparando y matándole. El mismo día y en las mismas inmediaciones, 3 agentes de la Policía de Fronteras resultaron heridos tras ser atropellados por un conductor que se dio a la fuga en medio de los disparos de otros agentes que estaban en las inmediaciones. Por otra parte, el domingo se enterraron 2 atacantes palestinos que fueron abatidos el mes pasado por soldados israelíes después de intentar apuñalarlos. La devolución de los cuerpos se produjo dentro de un acuerdo no escrito con los dirigentes de clanes en esa zona para calmar la situación y tras una recomendación en ese sentido por parte del servicio secreto Shabak. Sí, vamos a comenzar por la última parte, que es con el tema de la devolución de los cadáveres de los terroristas, a pesar de que Netanyahu había sido una de las medidas de endurecimiento que había anunciado y había puesto en práctica. Pues los propios servicios secretos le dijeron que no iba a ser efectivo, eso no iba a calmar, porque lo que se temía era que se convirtieran en héroes, que los enterramientos fueran una oportunidad para nuevas algaradas y nuevos incidentes. Pero lo que se está tratando ahora de hacer es llegar a, digamos, acuerdos con las familias y con los clanes al margen de las instituciones políticas que teóricamente tienen que controlar eso, que es la Autoridad Palestina, porque la Autoridad Palestina no está interesada en sofocar absolutamente nada. Lo único que está interesada es en avivar las llamas, en avivar la violencia, en avivarla de una manera que parezca que ellos no tienen la culpa ni la responsabilidad de nada, ¿no? Simplemente dejando actuar y cuando se acercan al bidón de gasolina, echar una patadita para que esté todavía más cerca del fuego. Eso es lo que hace. Por lo tanto, la nueva política israelí es tratar de hablar, digamos, al margen de las instituciones y decirles a las familias, dice, bueno, ¿ustedes quieren enterrar a vuestros hijos? Pues lo que tienen que hacer es organizarlo de tal manera que esto no se convierta en una intifada y que vengan aquí a montar incidentes, cócteles molotov, apuñalamientos, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren enterrarlo con toda la tranquilidad del mundo, se lo damos, lo hacen y Santas Pascuas. Y respecto al otro, pues las primeras noticias, seguimos con los acuchillamientos, seguimos con los atropellos y seguimos con los mismos titulares en la prensa española. O sea, los soldados israelíes matan a un palestino en la segunda línea que intentó apuñalarles. Mueren atropellados supuestamente de forma intencional. O sea, o es que en Palestina los volantes de todos los coches y de todos los frenos, solamente de los palestinos, de los coches palestinos, están todos mal y van atropellando gente de casualidad. O, a mi forma de ver, la utilización de la palabra supuesto, que es una palabra de esta política, de lo políticamente correcto, para no meterse en líos legales. Bueno, uno puede decir supuesto cuando aparece un cadáver y no sabe
quién es el autor y la policía detiene un sospechoso. Pero cuando están las cámaras y tú ves quién mata y quién saca el cuchillo, ahí lo de supuesto es ¿qué es lo que hay que suponer? Que el periodista tiene una tendencia. Eso es lo único que se puede suponer, que está indoctrinado. Así que seguimos con esta ola terrorista que, como venimos diciendo, no es solamente de cuchillos, aunque esa es la palabra que más está de moda desde que Bernard-Henri Lévy la tituló así en un artículo suyo, la intifada de los cuchillos. Yo creo que no es correcta porque no es cuchillo solamente, no son solamente bombas incendiarias, ni son piedras, ni son atropellos, es absolutamente todo. Esto es el envenenamiento ideológico a la máxima escala, seguido del terrorismo informativo de medios tan decentes en otros temas como pueden ser las televisiones comerciales en España o los periódicos de tirada general, ni de izquierda ni de derecha, pero que en este tema pues se dejan vencer por el vicio de hablar igual que hablan todos los demás. Y como todas las moscas les gusta ir a donde está la mierda, pues también a los periodistas les gusta volar de la misma manera sobre las informaciones sin corroborarlas, sin verificarlas y haciendo el mismo juego con los titulares, con la misma perversidad y parcialidad que ellos han jurado cuando terminan sus carreras que nunca sería así, que ellos tratarían de informar con veracidad y con honestidad. Pues a ver si se ponen las pilas y cumplen alguno de sus lemas de profesión. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el domingo la dimisión de su titular de Economía, Aryeh Deri, con lo que permite retirar un gran obstáculo para la conclusión de un importante acuerdo de gas con un consorcio que incluye al grupo estadounidense Noble Energy y que consiste en la explotación de campos de gas frente a las costas mediterráneas. El acuerdo lleva meses bloqueado debido a las objeciones de la Autoridad de la Competencia y por el rechazo del ahora exministro de Economía. El acuerdo garantizará la independencia energética de Israel. La Autoridad de la Competencia puso en cuestión estos acuerdos entre el gobierno y el consorcio a finales de 2014 por el temor de que supusiera una situación de monopolio. Sí, esta noticia es una noticia difícil de comentar porque Aryeh Deri, el ministro que ha renunciado, no es un pájaro que guste en todas las jaulas, es más, ha estado condenado por corrupción. Y después de estar condenado por corrupción lo ponen de ministro de Economía. A mí me recuerda no sé qué historia aquí con un banco en España, ¿no? Pero el tema es que en esta cuestión en específica, yo creo que tiene más razón Aryeh Deri y esta Autoridad de la Competencia, este órgano, que el gobierno de Netanyahu, que está muy bien que se libere y que se pueda explotar esa reserva de gas natural para ser independiente, que esto, que lo otro. Pero eso no es la cuestión. La cuestión es que se lo dan siempre a la misma gente. Y son los mismos que ya tienen la explotación de la otra fuente de gas, la primera, que ya está en explotación. Y claro, esto huele a monopolio que echa para atrás. O sea, huele a gas no natural. Huele a podredumbre económica y que seguramente en cuanto esto se ponga en marcha, pues dentro de unos meses, unos años, pues empezarán a salir casos de gente que estuvo implicada de manera no tan limpia en esta energía que se supone que va a independizar a Israel. Puede ser que la independice del exterior, pero a la gente de dentro de Israel no la va a independizar, va a ser dependiente de las decisiones de unos pocos.
Venimos a España ahora. Los 9 detenidos en junio de 2014 por integrar una célula radicada en Madrid que captaba yihadistas en la mezquita de la M30 para su envío a Siria, donde al menos 2 murieron, se enfrentarán a penas de entre 10 y 8 años de cárcel en el juicio que se celebrará próximamente en la Audiencia Nacional. El marroquí Lassen Ikasirien, que estuvo 3 años preso en Guantánamo, está considerado el líder carismático de este grupo autodenominado Brigada Al-Ándalus, por lo que la Fiscalía pide para él una pena mayor que para el resto, 10 años, por un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente. Yo pregunto, alguien que estuvo 3 años preso en Guantánamo y que a la salida organiza un grupo yihadista con el nombre nada más y nada menos que Brigada Al-Ándalus, ¿10 años? A mí me parecen muy pocos. Igual me van a llamar fascista por esto, pero una persona así no puede estar en la calle nunca, a menos que cambie su actitud. Vamos a ver, que yo no me estoy diciendo que intrínsecamente esa persona ni pena de muerte ni nada, pero vamos a ver si a alguien por robar o por no sé qué otras cosas lo condenan a 20 años... por un delito económico, que está tratando de matarnos al resto de la gente, ¿cómo lo van a dejar libre? No es una cuestión de cuántos años va a estar, sino qué condiciones se tienen que dar para que este señor esté en la calle. O sea, tendríamos que plantearnos la justicia de otra manera. A la jaula hasta que se reforme, y si no se reforma, no puede salir. Es claro que esto va contra el espíritu de la Constitución y que esto que lo otro. Bueno, aprovechando que tanta gente quiere cambiar la Constitución, podríamos hacer una excepción con los que quieren matar a mucha gente simplemente porque vivimos en un país libre que se llama España o Francia o Alemania o lo que sea, y no tenemos ninguna intención de convertirnos al Islam, por ejemplo. ¿No creen que la Constitución debería sustentar de manera sin paliativos el derecho a la existencia de la gente? No estamos hablando ni siquiera de la dignidad, de una vivienda digna, el trabajo digno, que no te insulten, todos esos derechos que hay que hacerlo. Pero el primer derecho es el derecho a la vida. Y este señor está cuestionando el derecho a la vida de nosotros en nuestra casa, siendo un extranjero. Así que me parece que, la Audiencia Nacional posiblemente no pueda poner más de 10. Pues nada, que cuando esté por salir allá hayan cambiado la Constitución para que a la próxima no salga de rositas. Y terminamos en Turquía. El partido del presidente turco Recep Tayyip Erdogan recuperó la mayoría absoluta a pesar de lo que pronosticaban las encuestas. Su partido, el AKP, de corte islamista y conservador, ha apelado al voto del miedo ante la amenaza de la inestabilidad económica. El cabeza de lista del partido, el jefe de gobierno saliente y exministro de Asuntos Exteriores, Ahmet Davutoglu, hizo un llamamiento para pactar una nueva constitución que permita a Erdogan eternizarse en el poder y acumularlos ilimitadamente. La represión de las protestas juveniles, el acoso a la prensa disidente y la creciente imposición de valores islámicos al conjunto de la sociedad hacen temer que Turquía seguirá aún años estancada a las puertas de la Unión Europea. Bueno, no solamente que seguirá estancada a las puertas de la Unión Europea, Turquía está dentro físicamente de Europa y supone, con este tipo de medidas, un peligro para el resto de Europa, porque es un régimen que está teniendo una deriva evidente hacia el autoritarismo. O sea, el presidente va a poder seguir siendo presidente todo el tiempo que quiera porque van a cambiar la Constitución. Van a cambiar la Constitución. En Turquía tiene un sistema parlamentario un poco particular. O sea, nadie puede entrar al Parlamento con menos del 10%. Fíjate que en España nos quedaríamos, no sé si en 3 o 4 partidos de todos los que existen, incluidos todos los autonómicos. O sea que para entrar al Parlamento necesitan el 10% de los votos, que es un porcentaje
muy superior al de cualquier país democrático que yo conozca. Y luego, tú sabes que siempre la lista más votada al final se beneficia de un poco más de asientos de lo que le correspondería por porcentaje. Pues en el caso turco es exagerado, o sea, el que gana por mayoría absoluta no tiene la mitad más uno de los asientos, o el que gana por mayoría cercana a la absoluta, como es porque no llega al 50%, pero va a tener, no hay nadie que lo pare. O sea, nadie puede hacer absolutamente nada. No es como en Estados Unidos, que uno dice, ¿cómo hacen eso? Que votan a un presidente y luego en el Senado ponen a los del equipo contrario, ¿no? Al partido contrario. Bueno, pues así se logra cierto equilibrio y cierto control. Evidentemente eso quita agilidad a la capacidad de acción de un presidente, pero también fortalece el que haya cierto debate democrático entre las distintas fuerzas. Pues en Turquía se lo han cargado y se lo terminarán de cargar en los próximos meses. Y como decía, no solamente que Turquía se quedará a las puertas de la Unión Europea, sino que será un ariete a las puertas de la Unión Europea. Cuando digo ariete, en el sentido medieval de estos castillos que cuando tenían al enemigo, pues se presentaba al lado de las murallas y empezaba a hacer túneles y a dar golpes hasta que éstas se derrumbaban. Así que si alguien piensa que esto está muy lejos, pues fíjense en la actual llamada crisis de los emigrantes que llegan a Europa, de dónde salen y por qué salen. Todos están saliendo desde Turquía hacia Lesbos y luego empiezan ese largo trayecto hacia Alemania y otros países, que atravesando muchos países intermedios de los países bálticos, etcétera, etcétera. Pero todo comienza en Turquía, donde están estos refugiados desde hace 3 y 4 años. En cambio ahora, cuando Erdogan se siente fuerte, pues Erdogan, que entre otras cosas financia y ampara al Estado Islámico, y esto hay que decirlo porque igual la gente se ha dejado engañar por alguno de sus discursos. No, el señor Erdogan tiene una oficina de reclutamiento del Estado Islámico en Estambul o en Ankara, pues ya ahí me pierdo en cuál de las dos. Pero evidentemente ustedes saben que todos los yihadistas europeos que quieren incorporarse a esta guerra santa librada por el califato contra el mundo entero, pues todos los que quieren llegar a esos sitios terribles donde se degüella a la gente, pues lo que hacen es viajar a Turquía, porque desde ahí se entra. Tienen las fronteras muy porosas en un sentido, en el otro no tanto, porque ya están hartos de recibir a sirios que escapan del horror, y que igual son gente a los que no les gusta nada el ejército, el Estado Islámico. Y entonces, ¿para qué los van a querer en Turquía? Pues lo están utilizando también de fuerza para penetrar en el resto de Europa en forma de ariete, como señalamos, y si quieren otra táctica de la guerra antigua, aparte del ariete, piensen en los caballos de Troya, o en el caballo de Troya, y en la posibilidad comprobada y que pronto las policías de media Europa empezarán a dar informes de entre estos miles de inmigrantes que se van a repartir en los países, cuántos de ellos son infiltrados de Daesh, del Estado Islámico, mandados, ordenados desde Siria, desde Irak, para que lleguen a Europa y desde dentro de Europa provoquen atentados y se pongan como quinta columna apoyando a las acciones que se están desarrollando más allá de las fronteras, en Siria, en Irak, en Túnez o en Libia. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, Raquel, ya lo saben, tras una pausa con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi, ¿qué tal? Bueno, pues nada, bien, muy contento de estar aquí, de escuchar tu voz, por supuesto, y de que me cuentes noticias culturales. Y todas buenas, además. Mira, Jordi, comenzamos con una excelente que nos traslada a Torremolinos, en Málaga, donde se ha vivido la inauguración de una calle bajo el nombre del ya fallecido David Jaime Melul, presidente honorífico y fundador de esta comunidad. Es un reconocimiento que se hace extensivo a los más de 800 judíos que residen en el municipio.
La nueva nomenclatura ocupa parte de la antigua calle Escal, ubicación de la primera sinagoga oficial de Torremolinos. En el acto estuvieron presentes la mujer e hijas del homenajeado, así como el rabino Samuel Cohen y la junta directiva de la comunidad judía. Intervino el vicepresidente de esta comunidad, Edmond Berros, quien destacó la buena predisposición del equipo de gobierno en atender las peticiones de nombramiento de la calle a diferentes comunidades del municipio. Algo que hace honor, dijo, a la característica multicultural de Torremolinos. Sin duda, un ejemplo de convivencia para todas las culturas y creencias. Por su parte... Sí, dime. No, dime luego tú. Te lo vale. Por su parte, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, reconoció la suma importancia que para Torremolinos tiene la comunidad judía, que representa una parte activa, emprendedora y dinámica de una ciudad con tantos tintes culturales. Además, destacó que Torremolinos es la ciudad elegida por muchos judíos para tener, los que puedan, su segunda residencia. Los judíos constituyeron su comunidad en Torremolinos oficialmente en el año 1992 de manos de Haim David Melul, como les hemos dicho, aunque está presente desde 1972, cuando el homenajeado llegó a la localidad procedente de Casablanca. Y por lo visto todos le recuerdan como una persona carismática y amable, así como muy querida por los ciudadanos de todas las confesiones. Pues nada, Torremolinos es una ciudad especial y también la comunidad judía allí lo es, hemos hablado con ellos muchas veces, y especial más que nada porque está formada en su mayoría por europeos, ¿no? Judíos europeos que se han venido a España al retirarse o al jubilarse, ¿verdad? Con el clima fantástico que tiene Torremolinos, pues es un lugar delicioso. Y seguimos, Jordi, hablando de un gran del teatro catalán y español, Josep María Flotats, que hacía, fíjate, La Friolera, como diría el clásico, de 38 años, que no actuaba en el Jure de Gracia. Y bueno, está muy satisfecho y además, porque les contamos esto, nos alegramos por Flotats y por los que le puedan ver, pero es que además, y por el teatro, es que se presenta con Ser Jo o No, para acabar con la cuestión judía, una comedia política del dramaturgo, escritor y escenógrafo francés Jean-Claude Grunberg, que adaptado, dirige y protagoniza junto con Arnaud Puig. El montaje es un alegato por la tolerancia y la defensa del derecho a la diferencia y a tener otras opiniones, y se ha estrenado recientemente y podremos verlo hasta el 6 de diciembre. Nos llega esta obra de Jean-Claude Grunberg gracias a Flotats, pero también gracias a Luis Pascual, el director artístico del teatro, que lo que quería era que Flotats volviera a actuar ahí, le dio un cheque en blanco y le dijo, haz lo que quieras. Así que Flotats, que tenía muchas ganas de presentar a este dramaturgo francés, judío francés, en nuestro país, se decidió por esta obra de este autor, a quien conoció durante su etapa parisina. El teatro se construye con emociones y lo mejor para hacer una obra es conocer al autor, que sea un amigo, y poder presentarlo aquí donde nunca se ha representado. Esto es lo que dice Flotats, que valora un texto ingenioso y divertido que introduce a través de la comedia la cuestión de los judíos. La pieza escarba en la identidad colectiva e individual y en el compromiso con uno mismo y con los demás. A destacar que lo que dice Flotats, Grunberg siempre ha querido hacer reír hablando de cosas muy serias. Y si te parece, les contamos a nuestros oyentes de qué va un poquito la obra. Se ve en escena dos vecinos de escalera, uno agnóstico y otro creyente, que se encuentran en el rellano y empiezan a disparatar sus antagónicas creencias en un duelo dialéctico de los mejores que se pueden ver sobre escena. Son dos personajes, nos concreta Flotats, que provienen de mundos opuestos, pero van construyendo poco a poco una amistad llena de ternura, aunque manteniéndose cada uno en su lugar. Así que tendremos que intentarlo. Tendremos que intentar hablar con el gran Josep María Flotats para que nos hable de esta obra y de su autor, Jean-Claude Grunberg. Y si lo consigues, Raquel, me gustaría saber, estoy intrigado, si de alguna manera la situación actual de Cataluña tiene algo también que ver con esto. Jordi, diversidad, tolerancia. Pues mira, algo tiene que ver, sobre ¿verdad? Eso le han preguntado también a Flotats, claro. Y ya te puedo contestar. ¿Flotats qué ha dicho? Le han planteado la comparación con el movimiento independentista catalán y él ha dicho,
La lucha por el derecho a la diferencia es eterna. La obra habla de tolerancia y se pueden hacer las lecturas que queramos, Claro. pero ciertamente hay una realidad inmediata para los catalanes y los judíos. Bueno, pues nada. Bonito tema. Sí, a esperar que pueda ser uno de nuestros, sí, el telón y la a estrella. ver si conseguimos entrevistarlo. Siempre es difícil a esta gente, pero bueno, Raquel tiene muchos contactos. Bueno, Moverá un no, par y de los contactos por grandes ahí. son muy humildes. O sea, los grandes son No, lo digo los por mejores. tiempo, porque a Es veces más no les pillas. fácil, ya Jordi, pero es más fácil hablar con un grande tipo Flotats que a lo mejor con un pequeño dramaturgo que está empezando, que se hace la interesante, ¿sabes? Bueno, pues Así que venga, nada. ¿cuál es la tercera noticia? La que tercera tienes? es buenísima, ya les decíamos que todas son grandes noticias las que les traemos hoy, y nos habla de la publicación por parte de Tirocinio, una de nuestras editoriales favoritas, en su colección Fuente Clara, de otro nuevo libro interesante, Los géneros dialogales judeo-españoles, oralidad fingida y variación lingüística, de Rosa Sánchez. El género dramático carecía de tradición literaria en ámbitos sefardíes hasta mediados del siglo XIX. A comienzos del siglo XX, el género estaba en vías de consolidación y hallamos en los textos ya una serie de recursos lingüísticos y estrategias comunicativas recurrentes. Los hallan sobre todo los expertos, los filólogos, claro, y trataremos de hablar con Rosa Sánchez, la autora, para que nos cuente con más extensión de qué nos habla esta introducción al libro. Junto con el teatro se establecieron los diálogos humorísticos que aparecían regularmente en la prensa periódica y que muestran numerosos paralelismos, tanto formales como lingüísticos, con el texto dramático, digamos. Rosa Sánchez tiene como objetivo mostrar la uniformidad lingüística de este género literario, los géneros dialogales que surgen en ese momento crucial en el que la sociedad sefardí se encuentra en pleno proceso de cambios históricos y socioculturales. Bueno, pues desde luego nos ha quedado claro, Raquel, que tienes trabajo, ¿eh? Sí. Entre unos y otros. Vale, pues nada, fantástica obra, edición de Tirocinio, también otra de nuestras editoriales favoritas. Y nada, Raquel, pues hasta mañana. Mañana más. Hasta Venga, mañana más Jordi. noticias en Radio Sefarad. Aquí les esperamos.